Entonces, generalmente por eso hay 2 unidades de cada cosa. Entonces, ahora le toca el mantenimiento al sedimentador. Eh, entonces hacen toda la limpieza del sedimentador. Entonces dejan uno funcionando. Como la gente no se puede quedar sin agua potable, entonces dejan uno funcionando y al otro le hacen el mantenimiento y ya. Entonces sí, cada cierto tiempo, dependiendo de lo que les dé los parámetros físico-químicos. Entonces, ¿qué son las aguas residuales? Son básicamente aguas que han sido modificadas por la actividad humana. Nosotros podemos hablar de aguas residuales domésticas, industriales y municipales. Entonces, domésticas son pues las de nosotros, las de origen residencial, comercial, que contienen desechos fisiológicos. Industriales son las que resultan del desarrollo de un proceso industrial, y municipales son aguas domésticas que también pueden estar mezcladas con aguas industriales. Entonces, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que las industrias también generan aguas residuales domésticas o solo industriales? Manuela, Profe, dime, también generan domésticas. Juanita, ¿por qué? ¿En qué proceso? ¿O cómo? Por ejemplo, una industria, ¿cómo puede generar agua residual doméstica? Ajá, Profe, los Pues baños, la de los baños de los cafeterías, empleados. eso muy bien. Ajá, entonces una industria, pues también la gente va, usa el baño, a veces hay duchas, entonces sí, también genera aguas residuales domésticas. Si uno se pone a pensar qué es el agua residual, imagínense que el agua residual es una cajita. Y uno ve el agua súper sucia, me dice el agua residual, ¿no? Eso es llena de sólidos y de residuos. Pero si uno se pone a pensar, solamente el 99,9%, o sea, todo el 99,9% de esa cajita es agua. Y solo el 0,1% es sólidos, aunque eso se ve así de sucio. Y esos sólidos resulta que tienen microorganismos, que es todo lo que llamamos contaminación. Entonces, ¿qué hace una planta de tratamiento de aguas residuales? ¿O cómo se dieron cuenta que esas aguas se podían tratar? Dijeron, como hay microorganismos, yo puedo hacer un tratamiento biológico o también puedo hacer un tratamiento físico-químico. Y con esto puedo hacer lo siguiente. Le quito esos sólidos, que es el 0,1%, y genero unos residuos sólidos, que en las plantas se llaman biosólidos. Y ellas al hacer su proceso biológico van a generar unos gases como el nitrógeno, el metano y el CO2. Entonces, las aguas residuales en sí son una mezcla muy compleja, o sea, uno encuentra muchas cosas, carbohidratos, lípidos, proteínas, sales, y uno lo que hace en una planta de aguas residuales es que transforma esos contaminantes disueltos y suspendidos en residuos sólidos y en gases. Eso es lo que estamos haciendo, es una transformación. Entonces, si ustedes se van a la resolución 0330 de 2017, les dicen que una PETAR es un conjunto de obras, instalaciones y procesos para tratar las aguas residuales. Básicamente eso es una PETAR. Bueno, entonces yo quiero que ahora pensemos, ustedes cómo creen que es el panorama de nosotros en Colombia, qué porcentaje de las aguas residuales se tratan, de la cantidad de municipios que tenemos, cuántos realizan el tratamiento de las aguas residuales, pues de acuerdo a lo que ustedes han visto, a los pueblos que han visitado, ¿qué creen? ¿Cómo será? Profe, de Sí. pronto yo tengo pues como entendido que uno de los municipios que mejor tiene manejo sobre ese tema es Medellín, porque incluso en el departamento de Antioquia hay municipios donde el agua ni siquiera se trata de ninguna manera. Entonces yo diría que a mover pues como municipal y eso es como bajito el tratamiento de aguas y eso no. Bajito, por ejemplo, si tuvieras que decir un porcentaje, Mateo, ¿qué dirías? ¿Qué porcentaje de las aguas residuales se trata? ¿O qué Pues porcentaje de municipios tratan las aguas residuales?
no sé, yo diría que se trata un 30%, por decir algo así. 30%, listo. Vamos a ver. Bueno, entonces sí, Manuela dice que yo vine a conocer este tipo de tratamiento cuando iniciaron la petar de ella. Eso uno como que no le pone cuidado a eso, pero eso es un tema súper importante. Y es verdad, tenemos bajo tratamiento de aguas. Vamos a ver, ¿alguno quiere decir otras cifras así como por adivinar? ¿O están de acuerdo del 30%? Que participe. Yo diría que un 5%. Un 5%. Ay, Juanita. Es un 5%. 43%, dice Samuel. Yo digo un 25. Un 25%, Juan Pablo. Listo, vamos a ver. Entonces, esto es, creo, ay, no me acuerdo qué año, pero bueno, digamos, el 2016. Listo. Esto es la cantidad de municipios, de plantas de tratamiento de aguas residuales por municipio. De los 541 municipios, no, o sea, de los 1.122 municipios que tenemos registrados en el DANE en Colombia, 541 municipios cuentan con o contaban para el 2016 con un sistema de tratamiento de aguas residuales. Eso equivale al 48,2% del total de los municipios. O sea que estamos un poquito mejor que lo que dijo la mayoría. Pero eso sigue siendo muy poquito. O sea, menos de la mitad de los municipios en Antioquia tienen una planta de tratamiento. Y eso no significa que tengan plantas de tratamiento, es que funcione bien, que muchas funcionan mal. Entonces, el panorama es negro. En términos de qué tipo de tratamiento, ahorita vamos a ver qué tipos de tratamiento existen, pero hay preliminar, primario, secundario y terciario. En términos generales, el secundario es como el que mayor tenemos, como un 60% de nuestras plantas tienen tratamiento secundario y hay diferentes tipos de sistemas. Esto ya es ser como muy específicos. Ahorita les voy a hablar un poquito de cada uno, pero no les voy a hablar pues a fondo porque esto es toda una materia. Entonces, las lagunas, de pronto las han escuchado, son uno de los tratamientos que más se utilizan en países en Latinoamérica. O sea, por ejemplo, la laguna de la Ceja. La Santa Fe de Antioquia también tiene lagunas. Son un sistema fácil de utilizar porque requiere baja mantenimiento y operación. Y en términos de cuál es la idea en Colombia para el futuro, nosotros estamos tratando como de mejorar ese tratamiento y en el 2017 fue de un 42,6%, pero se espera o se tiene una meta para el 2030 de aumentar el tratamiento de las aguas residuales a un 68,6%. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, el tratamiento de las aguas residuales ha aumentado, pues relativamente. Entonces, bueno, tenemos pues una idea de mejorar. Si ustedes les dijeran, ya saben los datos de Colombia, por ejemplo, si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, ¿qué creen? O sea, ¿cómo estamos en términos con otros países? ¿Será que somos de los mejores, de los peores en Latinoamérica? Por ejemplo, les dicen Perú, Chile, Argentina. ¿Creen que tienen un mayor porcentaje de aguas residuales tratadas que nosotros o peor? Manuela dice que nosotros estamos mejor. ¿Y qué dicen los demás? Los demás ya tienen hambre. Samuel, a ver, Natalia. Qué pena, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo crees que está Colombia con respecto a otros países en Latinoamérica? O sea, ¿nosotros tratamos más aguas residuales que otros países o menos en Latinoamérica?
Ah, no, profe, no, la verdad no tengo conocimiento frente a eso. No, lo que diga es mentira. Bueno, entonces Manuela piensa que estamos mejor. Vamos a ver. Miren, si comparamos con otros países, nosotros estamos como en la mitad. Miren, por ejemplo, Chile. Chile está tan avanzado que trata casi el 100% de sus aguas residuales. Luego le sigue México, Brasil y nosotros estamos por aquí. Pero estamos mucho mejor que Bolivia, Venezuela, Perú y Argentina. Miren que uno pensaría que Argentina pues estaría mejor y no, miren, solamente el 15% de sus aguas residuales están siendo tratadas. Entonces, en general, tenemos mucho por hacer en Colombia en términos de tratamiento de aguas residuales y en general en Latinoamérica. Bueno, entonces en términos de este diseño de plantas, uno se basa en la resolución 0330, que es la que ustedes ya conocen, y el reglamento de vertimientos es la resolución 0631. O sea, ¿cuánto es la concentración que debe cumplir a la salida de las plantas de aguas residuales? La encuentran en la 0631. El tratamiento en las aguas, entonces, como les dije, se divide en preliminar, primario, secundario, terciario y tratamiento de lodos. Así se dividen en las plantas de agua residual. Entonces yo veo cuánto me falta, que yo ya los siento ustedes como cansados. Ay, no me deja salir. Bueno, sí. Les voy a hablar aquí como más general. Entonces, resulta que las plantas de agua residuales tienen mucho parecido a las plantas de agua potable. Primero tenemos un proceso preliminares, que son cribado, desarenado y a veces un tanque de igualación. Entonces ustedes pueden encontrar empresas que tienen esto, pero en las plantas de agua residual doméstica en general no se usan tanques de igualación, no es necesario. Luego pasa a un tratamiento primario. Entonces el tratamiento primario es más que todo un tratamiento físico. Entonces tiene un sedimentador o un sistema de flotación. Creo que el tema está muy chévere, la verdad, pero sí sería bueno unos 10 minutos de descanso para tomar algo e ir al baño. Ah, listo. ¿O qué dice el profesor? Claro, claro. Sí, listo, Para entonces, que usted tome agüita. ajá. Entonces nos vemos a las y 15. Listo, profe. Listo. Listo, ya casi terminamos. Bueno, les voy a compartir pantalla otra vez. Bueno, voy a tratar como de no demorarme mucho, muchachos, que me imagino ya están muy cansados. Y ahorita con quiz y todo. Bueno, entonces iba acá, ¿cierto? Sí, profe. Iban ese. Ah, listo. Listo, entonces resulta que luego el preliminar hay un tratamiento primario que es la sedimentación o flotación. Entonces de pronto, si, no sé, pues a ustedes como si les va a tocar, no sé, pero a veces en las industrias utilizan sobre todo sistemas de flotación que los llaman DAF. Entonces es lo mismo, separar la parte sólida de la parte líquida, pero no, el sólido no queda aquí abajo, sino que se va con aire, se lo llevan y flota. Pero básicamente es un tratamiento físico. Entonces aquí hay una primera separación. O sea, que les queda a, usted como a ustedes en la mente que en una planta de tratamiento nosotros separamos lo sólido de lo líquido. Y que en una planta de tratamiento de aguas residuales utilizamos microorganismos para hacer esa separación y para hacer una estabilización y una descomposición. Entonces, este lodo primario, luego les digo qué se hace con él. Se llama primario porque el tratamiento es primario. Luego el agua pasa a un tratamiento secundario y el tratamiento secundario es básicamente un tratamiento biológico. Y ese tratamiento biológico, ustedes pues no sé si conocen, pero los microorganismos pueden vivir en ausencia de oxígeno o con presencia de oxígeno. Y entonces los organismos con oxígeno se les llama aerobios y sin oxígeno anaerobios. Entonces uno puede hacer tratamientos aerobios
o tratamientos anaerobios. En un tratamiento aerobio, uno le suministra oxígeno al reactor para que ellos puedan vivir y descompongan esa materia orgánica. Y en un proceso anaerobio, entonces no hay que proporcionarle ningún oxígeno, y antes hay que evitar que el oxígeno entre. Entonces esta fotico que yo les ponía por acá, me vuelvo. Esto que les dije yo que San Fernando tiene los activados es un proceso aerobio. Entonces por eso ven toda esa espuma, porque ellos le inyectan aire y resulta que como el agua viene con detergentes, entonces se va formando esta espuma que les toca a ellos como controlarla, antes se vuelve como un problema. Y luego del tratamiento secundario biológico puede llegar uno a tratamiento terciario. El tratamiento terciario es como un tratamiento específico, como ir más allá. Entonces, por ejemplo, hay plantas de agua residual que tienen desinfección, o hay plantas de agua residual que remueven nutrientes, nitrógeno y fósforo, o se remueve un tóxico específico. Esto en Colombia no tenemos. El tratamiento terciario es básicamente cero. En cambio, en Europa sí llegan hasta allá, en Estados Unidos, que son países como mucho más avanzados. Y resulta que todos estos procesos generan unos lodos. Entonces, estas líneas punteadas son los lodos. El tratamiento preliminar, miren, ¿qué creen ustedes que uno recoge en el cribado de una planta de agua residual? ¿Qué puede haber ahí? Como Son los unas sedimentos rejas. más grandes. ¿Cómo qué? ¿Qué puede haber que se quede en una reja? Porque digamos tierrita no va a quedar en una reja, esa va a pasar. ¿Qué puede quedar en una reja? El plástico, bolsas, ¿Qué, disculpa Juanita que no te escuché. bolsas de basura. Eso. Pues uno dice, pero ¿cómo va a llegar al agua bolsas de basura? Eh, Eso, entonces, porque uno dice, pues si eso está en el alcantarillado, ¿por qué van a llegar bolsas de basura? Resulta que ustedes saben que en el alcantarillado pueden haber alcantarillados combinados, que son los que tienen agua residual y agua lluvia. Entonces, si se mezclan, por ejemplo, y hay basura en las calles y eso se va por las alcantarillas, entonces todo eso va a llegar a la planta de aguas residuales. Otra cosa que se les ocurra que puede haber en el cribado. Ahorita les voy a, creo que ahí tengo una foto. Una vez el profe Gabriel nos comentó que se pueden encontrar hasta fetos y ese Sí, tipo de cosas. sí, Natalia, es súper común encontrar hasta fetos en casi todas las plantas. Cuando uno va a visitarlas, le cuentan a uno eso. Una cosa que se encuentra mucho, condones. Todo el tiempo se quedan ahí retenidos los condones, paquetes de mecato, un montón. O sea, muchísimas cosas. Uno no cree que el agua residual va a venir con todo eso, que la gente va a tirar eso al alcantarillado, pero sí llega. Entonces esos residuos pues no podemos aprovecharlos ni nada, entonces uno los recoge, las arenas, el cribado y los lleva generalmente a un relleno sanitario. En la parte del tratamiento primario, los residuos y el tratamiento secundario y terciario, sí se hace un sistema de tratamiento, que es hacer un espesamiento primero, luego algo que se llama digestión de lodos. Digestión de lodos es que a los lodos, esos lodos que están acá, se les somete a altas temperaturas, entonces cuando se les somete a altas temperaturas y una mezcla de lodo, uno lo que hace es que empieza a reducir el contenido de materia orgánica que tienen esos lodos y al mismo tiempo reduce el contenido de patógenos. Entonces, esos huevotes grandes que ustedes ven ahí en la planta de Ayura o en la planta de Aguas Claras, cuando ustedes van por allá por Bello, que son un montón de huevos también, sino que más, eso es un proceso que no es del agua, es un proceso que es del lodo y se le llama digestión de lodos. Ya de pronto les puedo hablar un poquito más de eso, pero todo el mundo cree, pues la gente normal piensa que eso es un proceso para el agua y que hay un montón de agua. Y no, ahí lo que hay es un montón de lodo en un proceso que se está estabilizando ese lodo
y luego eso va a llegar a un proceso de deshidratación y lo que se forma al final, que es una masa café, eso se le llama biosólido. Y resulta que el biosólido es un montón. Por ejemplo, en San Fernando se generan, o cuando yo estaba haciendo un estudio allá, se generaban 80 toneladas de biosólido al día. Eso es una cantidad impresionante. Y entonces imagínense qué hacen ellos con eso. O sea, es un residuo inmenso para uno llevarlo a un relleno sanitario, el transporte, todo eso es un costo grande. Entonces lo que buscan, o ahora lo que se está pensando, es aprovechar las plantas de agua residual y no verlas como un problema, como que el agua residual es un problema, sino que el agua residual se puede convertir en algo que incluso puede ser un negocio. Se podría vender estos biosólidos, usarlos como fertilizantes y demás. Entonces nosotros estamos tratando como de cambiar a eso lo han hecho en el mundo mucho, en Colombia apenas estamos como dando los primeros pasos. Entonces si ustedes se van al RAS, van a encontrar que dependiendo de cada tratamiento, o sea, por cada pretratamiento, tratamiento primario, secundario y desinfección, hay diferentes sistemas y unidades. Y en el RAS les pueden decir más o menos cuánto es la eficiencia en términos, miren, ¿se acuerdan que yo les hablaba de BO, de DQO? Estos son parámetros muy importantes para uno mirar la eficiencia de una planta. Entonces, cuando uno hace un diseño de una planta, uno mira más o menos cuánto espera de eficiencia por cada unidad y así la diseña. Estos son sólidos, grasas de aceites, patógenos, bueno, en fin. Entonces aquí les voy a mostrar como unas imágenes. Este es el tratamiento preliminar en una planta de aguas residuales. Miren, el agua entra. Al lado izquierdo hay un vertedero de exceso o aliviadero. Entonces cuando el alcantarillado es combinado, que es agua residual combinado con agua lluvia, el agua de exceso, el agua lluvia se va por este vertedero. Bueno, aquí estas son las rejas de cribado. Entonces el agua se divide en dos canales y encuentra estas rejas. Luego estos de por acá son los desarenadores. Y estos sistemas también tienen, o sea, también necesitamos medir el caudal que está entrando a la planta. Entonces por acá atrás a veces se le pone también una canaleta parcial o un vertedero también se puede usar. Estos son una reja de cribado en la Petar de la Unión. Miren otra reja de cribado, miren todo lo que se pega ahí. Miren, estos son residuos que se encuentran en la reja de cribado de la Petar San Fernando. Este, por ejemplo, es en Lácteos Colanta. Entonces ellos recogen con un rastrillo, limpian las rejas y en la parte de arriba lo ponen ahí para que se vaya secando y luego ya sí lo pueden sacar para el relleno sanitario. ¿Qué pasa con el cribado? Que si ellos no hacen la limpieza de las rejas, puede pasar que el nivel del agua suba mucho. O por ejemplo, si las rejas son el espacio entre las rejas es muy chiquito, por aquí va a quedarse materia orgánica. Y nosotros aquí solo queremos recoger las cosas más grandes, los paquetes de mecato, los condones, todo eso. Pero miren que acá se ve como materia fecal. Esa materia fecal no debería quedar ahí, esa la necesitamos para el proceso biológico. O sea que esto puede estar mal diseñado, este sistema de tratamiento. Estos son los desarenadores, por ejemplo, esta es de la planta de aguas residuales de Gómez Plata. Y más o menos así como está el señor, es que se hace la limpieza pues manual. Uno con una pala va sacando la arena después de que le saca todo el agua al desarenador. Estos son los desarenadores de la Petar La Ceja. ¿Qué encuentra uno en las arenas? O sea, uno cree que solo arenas, pero no. Por ejemplo, pedazos de vidrio quedan en los desarenadores. Por ejemplo, pedazos de hueso, cáscaras de huevo, los residuos de la borra de café, que mucha gente tira el café por el alcantarillado normal. Pues eso, ¿dónde se va a remover? En el desarenador. Pues eso es lo que se espera. Resulta que si yo no vivo en una ciudad, sino que vivo en el campo, también le tengo que hacer tratamiento a mis aguas residuales. Entonces, eso se le llama tratamiento descentralizado y es una solución como para una casa o para una vereda pues pequeña.
Generalmente se utilizan sistemas sépticos, tanques sépticos. Y un tratamiento centralizado es lo que tenemos en las ciudades, como el apretar aguas claras. Miren, estos son los huevos que yo les decía. En Ayura hay 2, pero en San Fernando hay 6. Perdón, en Aguas Claras, o sea, en Bello, hay 6. Entonces, son plantas mucho más grandes y que se utilizan para tratar el agua de toda la ciudad. O sea, yo no le puedo tratar el agua a un apartamento solito, no, yo tengo que tratarle a todo el mundo. Entonces resulta que los procesos biológicos, como les decía, pueden ser aerobios o pueden ser anaerobios. ¿Cuál es la diferencia o la ventaja de uno con respecto al otro? Acuérdense que la de Cuba me dice como la materia orgánica que hay. Entonces me entra un 100% de la materia orgánica en un aerobio. Y entre el 50 al 60% se convierte en biomasa. ¿Eso qué quiere decir? Como el lodo. Imagínense que en un proceso aerobio entre el 50 al 60% se convierte en lodo. Y por el efluente va a salir entre el 5 al 10% de esa DQO, porque aquí se remueve una gran parte. Y entre un 40 y un 50% se va a convertir en CO2. Mientras que en un proceso anaerobio yo tengo 100% de DQO. Y en el efluente va a salir de pronto un poquito más, entre un 10 y un 30%. Pero resulta que ese proceso anaerobio me genera menos biomasa. O sea, el lodo que se produce es más poquito, es entre el 5 al 15% de esa DQO. Y sí se genera mucho biogás, lo que llamamos biogás, entre el 70 al 90% de la DQO se convierte en biogás. Entonces, ¿qué pasa? El biogás es una mezcla de gases y muchas veces se puede aprovechar. Entonces, por ejemplo, esos reactores de San Fernando, esos reactores para los lodos, son reactores anaerobios. Entonces, San Fernando puede abastecerse. O sea, con ese biogás que generan esos reactores, abastecen el 30% de la energía, de la energía que necesita la planta de tratamiento. Entonces, un reactor anaerobio tiene la ventaja. El problema es que generalmente los reactores anaerobios generan malos olores. Muchas veces es más fácil que generen malos olores. Y miren que el efluente sale con un poquito más de DQO que un reactor aerobio. Entonces, últimamente se han intentado como implementar muchos sistemas anaerobios porque minimizan la cantidad de lodo que se genera y eso es una ventaja porque al final a veces se convierte en un problema como ese lodo. ¿Sí les queda claro cuál es la diferencia o es algo como demasiado específico? Mateo, ¿te queda claro? Sí, profe, sí, sí. Pues como enredadito, pero sí. Eh, sí, o sea, la ventaja de un anaerobio con respecto a un aerobio es que el lodo que se genera va a ser más poquito. ¿Por qué? Porque gran parte de esa ADQO, de esa materia orgánica que entra, se va a convertir en biogás y se va a generar energía. Listo, profe. Comprendo. Profe, ¿y qué define el usar uno o el otro? Ah, bueno, eso lo define cada diseñador. O sea, porque hay ventajas y desventajas en ambos. Entonces, uno, por ejemplo, ¿cómo sabe qué sistema de tratamiento utilizar? Uno, por ejemplo, es el grado de tratamiento que yo necesito. O sea, a mí la norma me exige tener cierta concentración en el efluente. Entonces yo llego y me devuelvo acá y digo, ah, bueno, si yo miro acá, mire, si yo hago un reactor UASB, que es un reactor anaerobio, obtengo una eficiencia entre el 65 y el 80%. Pero si yo utilizo unos lodos activados, también tengo entre el 80 y 95%. O si todo eso, tengo menos eficiencia. Entonces uno lo que hace es que mira como con las eficiencias que uno necesita y escoge. Pero no es que uno sea mejor que el otro. O sea, es como dependiendo de cada caso en particular.
En las plantas grandes suelen utilizar más reactores aerobios. Por eso es que tanto San Fernando como Aguas Claras tienen reactores aerobios. Bueno, no sé si entrar aquí con este detalle, pero los reactores aerobios o en general los reactores pueden ser de biomasa suspendida o de biomasa fija. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, biomasa suspendida es que los microorganismos están como flotando en el reactor, están ahí en todo el reactor flotando. Pero biomasa fija es, por ejemplo, que ellos se adhieren a un material que se le ponga en el reactor y el agua va pasando y ellos se van comiendo esa materia orgánica a medida que va pasando. Mientras que en biomasa suspendida ellos están ahí flotando y entonces les pasa materia orgánica y ellos se la van comiendo. Pero están en todo el reactor. Eso, pues eso es todo un mundo, la verdad. Es todo un mundo, la hidráulica de los reactores, entonces por eso hay varios cursos, pues existen cursos, personas especializadas en esto. Pero bueno, aquí solamente como la generalidad. Están las lagunas de estabilización, que les digo que son muy utilizadas porque son un método muy simple de tratamiento. El problema de las lagunas es que necesitan mucho espacio para poder hacer el proceso y tratan de simular el proceso similar de estabilización de materia orgánica. Este, por ejemplo, es en la ceja. Tienen las lagunas también, pues pueden ser aerobias, anaerobias, hay otra que se llama facultativa. En todo caso, este de la ceja tienen dos sistemas anaerobios y una facultativa, bueno, pero estos sistemas se recomiendan mucho para clima caliente y por eso es que Santa Fe de Antioquia y La Ceja optaron pues por ese tratamiento. Esto no se les voy a explicar para no cansarlos. Y estos son ejemplos de reactores aerobios. Por ejemplo, un filtro percolador esto es uno de laboratorio, es un reactor que tiene un material por dentro. Por ejemplo, estos son tubitos de bambú y el agua entra por encima, pasa por todo el reactor, entonces los microorganismos se van quedando como en esos tubitos de bambú y el agua residual va pasando por encima y ellos se van consumiendo el agua residual que va pasando. Esos tubitos pueden ser de bambú o puede ser madera. Entonces, como el agua pasa por arriba y pasa por cierto caudal pequeño, entonces este reactor no trabaja como lleno de agua, sino que va pasando lentamente. Entonces eso hace que haya oxígeno todo el tiempo y por eso es un sistema aerobio. Si yo les dijera, bueno, según lo que les estoy explicando del filtro percolador y esta clasificación que les di de reactor de biomasa suspendida o de biomasa fija, a ver si me entendieron. ¿Qué creen que es el filtro percolador? ¿Biomasa suspendida o biomasa fija? ¿O no se acuerdan? Miren otra vez el filtro percolador. Son unos tubitos de bambú. La biomasa se queda aquí adherida y el agua va pasando. Y esto tiene oxígeno acá. Entonces sería como la suspendida. O es porque, o fija, porque está ahí. Adherida, no. Que debe ser adherida. Eso sería adherida. Porque los biomasas se quedan en los tubitos de bambú. Y el agua va pasando, entonces queda adherida ahí. Suspendida, acuérdense que es como si estuviera flotando. Como los lodos activados, la primera foto que les mostré que estaba lleno como de espuma. Eso es biomasa suspendida. Entonces, listo, sí. Esa sería biomasa adherida. Y hay otros reactores anaerobios, este se llama el reactor UASB, también tiene ciertas ventajas y desventajas, pero pues como estamos mal de tiempo no les voy a decir con muchas especificaciones. Hay otros reactores que este se llama FAFA, este se usa mucho, en Antioquia se está utilizando un montón y eso tiene como estas cositas que ven ustedes acá de plástico. De pronto no sé, ustedes han visto un tanque séptico, de pronto en una finca que hayan ido, en una casa lo han abierto. No, Un tanque o un pozo. se les puede decir de las dos Se formas. puede decir de la misma manera. Ah, sí, yo sí he visto unos.
pero algunos se optaba por echarle, yo voy a hablar algo aquí, ¿no? Ya la profe Carolina me corregirá, pero anteriormente se usaban mucho los sistemas antiguos que eran tanques construidos en mampostería o en concreto, ¿cierto? Ya ahora con estas nuevas tecnologías de plásticos y fibras de vidrio ya han salido nuevos sistemas y estos tanques prefabricados traen estos sistemas como plásticos. Anteriormente estos en concreto, incluso ahora, les echaban material triturado, ¿no? ¿Cierto? Sí, Lavas y ajá, es rocas. una forma de hacerlos con grava, pero han mostrado mejores eficiencias estas cositas de plástico. Son como unas croquetas, se les llama. Mm, entonces, estas croquetas que ven acá es parecidas a las que de pronto los que conocen un tanque séptico las han visto. Entonces, esto es como a gran escala, pues, pero es la misma, muy parecidos. Son sistemas anaerobios. O sea, todo eso está inundado, entonces no puede entrar oxígeno ahí. Y finalmente está la gestión de los lodos, que es algo que no le ponemos cuidado, pero es súper importante. En los lodos se hace pues lo que yo les mostré, sedimentación, espesamiento, deshidratación. Y se dice que la gestión de los lodos es una labor muy compleja, puede demandar aproximadamente el 30% del área total y entre un 20 a un 60% de los costos de operación. Entonces uno cree que no es importante, pero resulta que es súper importante, incluso pues en términos económicos. Entonces ya aquí finalmente les dejo como unas imágenes. Estos son los lodos de San Fernando, estos son los que ustedes ven en la estación Ayurá, los digestores de lodos. Entonces recuerden que aquí no hay agua, sino que hay lodos. Esto está a altas temperaturas y lo que hacen es que la idea es estabilizar los lodos, que estabilizar es eliminar patógenos y reducir el contenido de lodos. Hay otros procesos de deshidratación que es con filtros banda. Entonces hay como una banda, otra banda, y el lodo pasa, las va como estripando, entonces se va sacando como el agua y va quedando la tortica de lodo. Este es un sistema de espesamiento que es muy parecido a un sedimentador. Y estos son los que les comenté en la parte de agua potable, que son los lechos de secado. Bueno, ¿qué son los lechos de secado? Imagínense que es como imagínense como una piscina pequeña. Y las paredes son de concreto. Entonces tienen unas tuberías en las que entra el lodo, entra aquí. Resulta que en la parte, en el fondo de esa piscinita, tienen una serie de gravas de diferentes tamaños, luego tienen arena y encima de las arenas le ponen unos ladrillos. Pero los ladrillos no van pegados, los ladrillos se ponen con cierto espaciamiento. Chun, chun, chun. Entonces el lodo pues todavía es muy líquido cuando sale de los reactores. Entonces el lodo por esta tubería cae encima a este montón de ladrillos. Esto es como una vista en planta. Entonces los ladrillos soportan el lodo, pero la parte líquida se va filtrando por aquí, por este espacio que hay entre ladrillos, y entonces se encuentra la arena y luego se encuentra la grava, y por aquí abajo hay una tubería que recolecta todo ese líquido que va saliendo. Entonces el lodo se va deshidratando por efecto pues de evaporación, porque esto igual está, miren que tiene como un techito, pues para cuando llueva no se vaya a volver a mojar, pero esto ayuda a que entren pues bien los rayos del sol y se vaya deshidratando. Eso dependiendo del lugar donde estén, se puede demorar más o menos, pero más o menos 20 días, 15, 20 días se demora en que esos lodos que estaban súper líquidos, como así en el espesamiento, se formen así y se empiezan a gritar así. Entonces esta es la tortica de lodo, que es lo que llamamos biosólido, luego lo palean y si tiene buenas características, tiene que cumplir ciertas características, se puede utilizar como fertilizante. Si no, entonces ya tienen que mirar en qué lo usan o si definitivamente tiene que llegar pues como a un relleno sanitario. Bueno, Ese sería pues
la parte de los lechos de secado, y esto es lo mismo en las plantas de agua potable, se usa básicamente igual. Mm, bueno, Sí, yo creo que muchas gracias, profe Carolina, por su buena presentación sobre el tema. Es algo que usted lo decía que los ingenieros civiles no manejamos muy bien. Muchos, ¿no? Algunos que se dedican específicamente a esto sí lo manejan, pero en general nosotros nos han enseñado, o nuestro curso está más bien orientado, nuestra formación está orientada más bien a las obras civiles, ¿sí? Voy a dejar de grabar ya.